Continuamos en la UNED y estamos hablando de las religiones del mundo. Vamos a hablar de las religiones de los pueblos de Asia septentrional. Entre los pueblos de Asia septentrional, Siberia, Lejano Oriente, se conservaron hasta hace poco las formas arcaicas de la vida social y por consiguiente también de la religión. Se debe esto al hecho de que las condiciones de desarrollo de los pueblos norasiáticos fueron muy desfavorables. Aún actualmente, amplias extensiones del extremo norte tienen una población muy escasa y dispersa. La lejanía de los focos de civilización elevada también contribuía a mantener estancadas las formas de vivir. Todo ello repercutió especialmente en la población del norte ártico y subártico, los pequeños pueblos del norte. Estos son los pueblos paleasiáticos, los intelmenos, coriacos, los chuchas, los yugajiros y los guilaliacos, los pueblos tungusu manchurianos, como evencos, lamutos, nanay, ulchas y otros. Los pueblos de familia idiomática samoyeda, netsi, tagrius y selkus. Los de los idiomas ugrios, como los jantas y los mansi. Y los ketas del Yenisei, pueblo de origen incierto por el momento. Todos ellos conservan la economía basada principalmente en la caza y la pesca. Se mantuvieron entre ellos durante mucho tiempo las relaciones patriarcales clánicas con vestigios del clan matriarcal. Solo para los pueblos del sur de Siberia, los del Altai, los jacasos, tuvimos y buriatos. Las condiciones históricas tuvieron un cariz más favorable, pues la naturaleza de allí es menos severa y se hallan cerca de países cultos, como Irán y China. Estos pueblos desarrollaron formas más progresistas de economía. Citemos la ganadería en algunas partes, la agricultura. Surgieron las formas primarias de relaciones de clase, patriarcales feudales. Los yakutos, aun cuando viven más al norte, pueden considerarse próximos a este grupo. Hablemos del samanismo. Antes de que hubiesen penetrado en Siberia el cristianismo, el islamismo y el budismo, entre los siglos XVI y XVII, se habían mantenido allí por un periodo relativamente largo las formas originales de creencias. Por lo común, se las calificaba sumariamente de samanismo. En efecto, el samanismo constituía la forma predominante de religión en casi todos los pueblos de Siberia, pero no la única. Sin embargo, tal como lo veremos a continuación. La palabra samán pertenece al idioma tungus. Samán, hombre excitado, frenético. Más tarde se propagó a través de los rusos por toda Siberia y luego, en el siglo XVIII, penetró en los idiomas de Europa Occidental y se convirtió en un término científico internacional. Otros pueblos de Siberia nombran a sus samanes de diferentes maneras. Los pueblos de idiomas turcomanos del sur de Siberia los llaman kan. De ahí el verbo kamlat, que se incorporó al idioma ruso. Los buriatos, los bo, los yakutos, oyuan, los mensi, tadibey, los ketas, senin, los yukagiros, alma, etc. Pero pese a los diferentes nombres y de algunos rasgos, los fenómenos samánicos son muy similares en casi todos los pueblos. Lo más generalizado en el samanismo, en tanto que forma de religión, es la creencia de que unos hombres especiales, los samanes, poseen la sobrenatural capacidad de entrar en directa comunicación con los espíritus mediante un estado de frenesí provocado. El procedimiento habitual del samán es el llamado kanlani, samanismo ritual samánico, que se realiza del siguiente modo. El samán se pone en estado de éxtasis por medio de cantos, golpes de pandereta, danza u otros métodos. La gente cree que en estos momentos el alma del samán viaja al reino de los espíritus, donde se comunica con estos, ya sea para hablar, ya sea para luchar contra ellos. Se supone también que a veces los espíritus vienen ellos mismos respondiendo al llamado del samán y entran en su cuerpo o en su pandereta y hablan por su boca. La sesión samánica tiene lugar generalmente por la noche. Dura varias horas y deja al samán completamente agotado y necesitado de reposo. El propósito de la sesión samánica es, por lo común, curar a un enfermo. Pero en muchos pueblos los samanes son considerados, además, profetas. Adivinan el sitio de objetos o animales perdidos, auguran el éxito en la caza, efectúan el ritual de los sepelios. Anteriormente el prestigio de los samanes era muy grande en todos los pueblos, pero mezclado con temor supersticioso hacia ellos. Hablemos de las creencias animísticas samánicas.
Una particularidad obligatoria del xamanismo es la fe en los espíritus. Sin esta, el xamanismo no existe. Dichos espíritus son numerosos y variados. Los hay zoopomórficos y antropomórficos. En la multitud de los espíritus, cada xamán considera el más importante a uno, su espíritu protector personal al que él sirve. Y los xamanistas creen que el propio espíritu elige al xamán que desea para este servicio. Se considera que semejante elegido de los espíritus no puede rehusar la vocación xamanista y a veces la acepta contra su voluntad. Lo más frecuente es que tal vocación se manifieste en la edad de la pubertad. El muchacho se enferma, a veces parece como trastornado, todo lo cual se interpreta como el llamado del espíritu. A veces el espíritu se aparece al futuro xamán en sueños. Antes de abrazar la profesión del xamán, los espíritus atormentan al candidato hasta casi causarle la muerte. Algunos pueblos, en particular los nanay, creen que el espíritu protector del xamán es un ser de sexo opuesto. Para el xamán es la esposa celestial. Para la xamana, el marido celestial. En estos casos, las relaciones entre el xamán y su espíritu protector se consideran relaciones matrimoniales. Los buriatos denominaban el don o la vocación xamánica con la palabra uge, o sea, raíz xamánica. Se trataba de cierta herencia misteriosa que el xamán recibió de sus antepasados. Además del espíritu protector, cada xamán tiene espíritus protectores que constituyen su fuerza. Se cree que se los concede su espíritu protector. Si el xamán sirve a este último, en cambio los espíritus auxiliares le sirven a él, cumplen sus encargos, lo ayudan a combatir los espíritus enemigos y a conocer lo que está oculto para otros hombres. Cuanto más fuerte es el xamán, tanto mayor es el número de sus auxiliares. Los xamanistas consideran casi siempre malévolos, hostiles al hombre, causante de enfermedades, a los demás espíritus que se supone pueblan densamente al mundo. La tarea del xamán radica en combatirlos o bien de sobornarlos con promesas y sacrificios. Los xamanes exigían continuamente sacrificios, casi siempre sangrientos, a quienes recurrían a sus servicios, lo que resultaba muy ruinoso para los xamanistas. Cuando su enfermedad se prolongaba, perdían todo su ganado que debían sacrificar a los espíritus, tal como se lo exige el xamán, y se convertían en indigentes. La fe en los espíritus malignos que rodean al hombre y lo amenazan constantemente refleja el miedo a la naturaleza áspera, a las enfermedades y otras desgracias. Citemos como ejemplo las creencias de los chukchas. Ellos atribuían la enfermedad y otros infortunios a los espíritus maléficos, los kelet, en singular keli. Estos kelet cazan incansablemente las almas y los cuerpos de los hombres y los devoran. Son invisibles, pero se los imagina semejantes a extraños animales o gigantes del terrible aspecto. Solo puede combatirlos el xamán, a quien los espíritus temen tanto como los hombres simples temen a los espíritus. Un xamán, Xuxa, le dijo al investigador Bogorath: «Estamos cercados de enemigos. Los espíritus invisibles nos rondan todo el tiempo con las fauces abiertas. Nosotros reverenciamos y ofrendamos dones a diestra y siniestra, pidiendo protección a unos, pagando el rescate a otros, y nada recibimos de balde». El xamanismo tiene una estrecha vinculación con las enfermedades nerviosas, especialmente con las que se propagan en los pueblos norteños. Por ejemplo, la histeria ártica, el menerik, como lo llaman los yakutos, semejante a la epilepsia. Los xamanes son, casi sin excepción, hombres de nervios anormales que padecen ataques. Ya dijimos que la predisposición al oficio de xamán empieza a menudo por una enfermedad nerviosa. Bogorath escribió al respecto: «Lo más frecuente es que los xamanes se recluten entre la gente nerviosa, fácilmente excitable. Todos los xamanes chukchas que tuve oportunidad de conocer se excitaban con suma facilidad por cualquier motivo. Muchos eran casi histéricos y algunos literalmente semidementes. La mayoría abrumadora de testimonios de los más serios investigadores dice que los xamanes creían en los espíritus y en sus propias aptitudes extraordinarias. Muchos de ellos se sentían hartos de su profesión, pero tenían miedo de renunciar, miedo de que los espíritus los torturasen. No obstante, eso no les impedía engañar deliberadamente a quienes los rodeaban, exhibiendo toda clase de trucos para subyugar más aún la imaginación de los presentes. El xamán recurría a menudo a la ventriloquía, o se ataba a escondidas al vientre una vejiga llena de sangre y luego se apuñalaba simulando estar herido y desangrándose.
Los observadores señalaron muchas veces que los chamanes, hallándose durante la sesión en trance histérico, pueden en efecto realizar actos insólitos que un hombre en estado normal no es capaz de ejecutar. Por ejemplo, saltar hasta una altura extraordinaria, librarse de ataduras o hablar un idioma desconocido. Todo eso inspira aún más el temor supersticioso de los espectadores. Hablemos de los atributos del xamanismo. Constituyen los atributos corrientes del ritual xamánico un traje especial, a menudo con colgantes de hierro que produce ruido cuando el xamán danza. Algunas veces usa corona u otro tocado raro, un cayado y particularmente una pandereta con matraca. Todos estos objetos parecen ser señales de la dignidad del xamán y al mismo tiempo se les atribuye un significado sobrenatural o simbólico. Al ponerse su traje ritual, el xamán se convierte en un pájaro o en un reno. Su pandereta es un caballo de montar, su venado, su toro. Cada detalle de su vestimenta, cada colgajo o bordado se refiere a un espíritu. La pintura de la pandereta tiene una significación mitológica. Los atributos materiales del xamanismo son diferentes en distintos pueblos. Por ejemplo, hay diversos tipos de pandereta. Los xamanes del lejano oriente las usan livianas y de bordes angostos. Los de las demás regiones pesadas y de bordes anchos, pero nuevamente distintas en cuanto a los demás detalles. Ovales en Siberia Oriental y redondas en Siberia Occidental. Existen panderetas pintadas, por ejemplo, en los pueblos de Altai, y sin pintar. Hablemos del carácter hereditario y sucesorio del xamanismo. En la mayor parte de los pueblos, la profesión del xamán era, en cierto sentido, hereditaria. Generalmente solo podía convertirse en xamán quien tuvo uno o varios en sus antepasados. A menudo el espíritu de un antepasado xamán se constituía en protector del joven xamán. No cabe duda de que este fenómeno está vinculado con la predisposición hereditaria a las enfermedades nerviosas. En la mayoría de los pueblos, el aspirante a xamán hacía un largo aprendizaje de su profesión, estudiando con viejos y competentes xamanes. A veces se iniciaba como ayudante del viejo xamán en una sesión, con lo que se lograba la continuidad y la firmeza de la tradición xamánica, pues se transmitían los mismos procedimientos del ritual, iguales creencias. Y de las etapas de desarrollo del xamanismo, diremos que nos hemos referido a los rasgos típicos del xamanismo comunes a los pueblos de Asia septentrional. Pero, puesto que estos pueblos se hallaban en diferentes fases del desarrollo histórico, las creencias y ritos xamánicos de algunos de ellos eran bastante primitivos y arcaicos y bastante complejos los de los otros. La forma más primaria del xamanismo se ha observado en el siglo XVIII entre los intelmenos en Kanchaka, que en aquel entonces tenían todavía una estructura social muy arcaica con rasgos del clan matriarcal. Según datos probados por Kas-Eikitop y Sterler, los intelmenos no tenían verdaderos xamanes profesionales. Con frecuencia desempeñaban este oficio las mujeres, especialmente las de edad madura. Bogoraz calificó esta fase primaria del xamanismo de ejercicio global de xamanismo. Algunos rasgos de esta fase primaria podían hallarse también entre los chuchas. Los xamanes profesionales de este pueblo se diferenciaban apenas de los hombres comunes. No usaban trajes especiales y su pandereta no era del tipo xamánico particular, sino como las que tiene toda familia, chucha. Las usan durante los ritos familiares, golpeándola por turno cada miembro de la familia. La siguiente etapa o variedad del xamanismo es el xamanismo clánico. Ahí el xamán no es todavía un profesional, sino un servidor del culto clánico. Cada clan tiene un culto propio. Este xamanismo clánico existió en el pasado entre yucaguiros, que dicho sea de paso, tenía también un culto desarrollado de xamanes muertos. Estos últimos eran algo así como protectores del clan. Rastros del xamanismo clánico sobreviven también entre los evencos, buriatos y algunos otros pueblos. Constituye una etapa más elevada del desarrollo, una variedad bastante difundida del xamanismo. El xamanismo profesional, cuando el xamán es un especialista que vive de las ganancias de su profesión y sirve a cualquier cliente. Esta variedad predominaba en la mayoría de los pueblos siberianos. Pero en los pueblos más evolucionados de Siberia se podían observar las formas modificadas o bien decadentes del xamanismo. Así, entre los buriatos, el xamán se convirtió más bien en un sacerdote del culto clánico y tribal, que ya no realizaba las sesiones xamánicas tradicionales, sino que se limitaba a decir plegarias y ofrendar sacrificios. En los pueblos de Buriatia, Yakutia
y Altai, el xamanismo se dividió en negro y blanco. El primero asemejaba al culto xamánico habitual, pero el segundo constituía ya una adoración a ciertas divinidades luminosas. La idea misma de divinidades bondadosas, claras, diferentes de los espíritus malignos, surge relativamente tarde, como producto de condiciones más complejas de la vida social. Dichas condiciones, y en particular, la incipiente diferenciación social, se reflejaron también en el hecho de que en el corro de los espíritus comienzan a destacar grandes dioses, y en el mundo de los espíritus se establece una jerarquía intrincada. Hablemos del xamanismo femenino. Al examinar las etapas de evolución del xamanismo, debemos prestar atención al destino muy característico del xamanismo femenino. Existen razones para creer que ha desempeñado un papel predominante en la fase primaria, en el periodo del señorío del clan matriarcal, al menos en los pueblos de Siberia, y que su importancia disminuyó más tarde. Ya mencionamos que los itelmenos tuvieron en un pasado reciente el xamanismo netamente femenino, global. Entre los chukchas se consideraban poderosos especialmente los xamanes de sexo invertido, es decir, los hombres semejantes a mujeres y viceversa. Los pueblos más evolucionados, donde predominaban las relaciones patriarcales clánicas o patriarcales feudales, atribuían a los xamanes una fuerza inferior que a los xamanes. Pero no en todas partes. Entre los yakutos del norte, por ejemplo, los xamanes, las xamanas, pasaban por más poderosas que los xamanes masculinos. Allí mismo se podían hallar otros vestigios del antiguo predominio del xamanismo femenino. Por ejemplo, en el distrito de Kolimá, el xamán no podía oficiar con su traje profesional, sino con una vestimenta de mujer. Otro testimonio de la mayor antigüedad del xamanismo femenino es el hecho de que los pueblos de Yakutia, Buriatia y Altai Sayanes tenían diferentes nombres para designar al xamán: Oyun, Bo y Kam, respectivamente. Mientras que para la xamana había uno solo entre los tres grupos, Udagan. Al parecer, la última es la palabra más antigua.